La tradición, el talento y el amor por nuestras tradiciones se conjugan en la temporada de Muertos en Puebla. Miles de personas se unen a la celebración y dentro de las tradiciones más icónicas de la región podemos encontrar los altares monumentales en Huaquechula. Los altares monumentales de Huaquechula se caracterizan por ser tan altos según la vivienda nos permita. Puede oscilar de los 5 metros de altura. Bueno, las viviendas son antiguas, ¿no? Y bueno, la complejidad del altar depende del diseño que los artesanos propongan o que la familia haya solicitado. Estos altares cada año asombran a propios y extraños por su gran altura, lo que implica el trabajo de decenas de manos de artesanos. Un solo altar puede tardar hasta 15 días en su elaboración, ya que son personalizados con una inversión que puede llegar hasta los 35,000 pesos. Va variando, a veces nos tardamos un solo día en un equipo para hacer una estructura normal o hacerlo de entre 5 a 10 días, depende de la complejidad. Muchas de las veces comienza desde el momento del deceso de nuestro ser querido, porque esto implica un despliegue de recursos fuertes, tanto materiales, económicos, humanos, etc. 15 días antes de la temporada de muertos comienza el montaje, pero la compra de los insumos y la elección del diseño toma varios meses, procurando los detalles, como la cantidad de lloroncitos que colocarán, figuras que representan a los deudos que lloran por el difunto, y los alfeñiques, pequeños dulces que se ofrendan a los muertos chiquitos. Y llevo 3 años elaborando altares monumentales de aquí de Huaquechula. Y pues lo que nos apasiona es la tradición más que nada. Así como los altares, la flor de cempasúchil se vuelve la protagonista, y es ahí donde las manos poblanas en la región de Atlisco se encargan de cultivar las mejores flores. En cada pétalo se puede oler y sentir la tradición. La tradición de muertos es una de las más esperadas en la región de Huaquechula y Atlisco. Es esta zona de la Mixteca poblana donde cada minuto de trabajo y dedicación vale la pena para esperar a los que se nos adelantaron en el camino. En México, desde luego, pero en el mundo también se conmemora, se celebra, se recuerda a los muertos, pero una parte de nuestra identidad, de nuestro arraigo, de nuestra cultura, de nuestros olores y tradiciones pasa por este Día de Muertos. Pablo Ullosa, qué gusto, Pablo. Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel Díaz. Manuel, Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Sergio Vela, querido Sergio, ¿cómo estás? Querido Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. El Día de Muertos, que, bueno, se ha convertido en un tema que le da identidad a México en el mundo. Mañana será este desfile que ya es multitudinario, más de 1 millón de personas, pero tiene el todo esto tradicional un origen. El tradicional, después de James Bond. Después de James Bond se volvió tradicional. Pero mira cómo le ha dado esto la vuelta al mundo. ¿No? Sí, ya tiene mucho claro, arraigo y nos da mucha identidad y nos da, digamos, como país, como nación, nos da una vitrina frente al mundo, Pablo. Pues sí, es una de las señales de México hoy mundialmente, ¿no? Pero pues el origen realmente es un origen cristiano, religioso. El Día de Todos los Santos se llama así por una razón muy especial. En el siglo VII, si no me equivoco, los romanos, el Papa decidió reconsagrar el Panteón, el Templo de Santa María la Redonda y en Roma, el Panteón que tiene el óculo arriba, un lugar verdaderamente impresionante, y al consagrarlo determinó que era el día de los santos mártires que habían muerto por culpa de los emperadores romanos, y lo puso además en mayo ese día, y muy rápidamente cambiaron la fecha porque Roma no podía abastecer a la cantidad de peregrinos que iban ahí a celebrar a sus muertos. Lo cambiaron de fecha a una fecha que era posterior a las cosechas y que coincide con una fecha en la que los celtas y otros pueblos bárbaros creían que los muertos volvían a la tierra por un día, a ponerse en contacto con sus familiares y como parte de la evangelización de Europa, los papas determinaron mover el Día de los Santos, y ahora sí de todos los santos, a ese día.
Y más tarde, en el siglo X, se determinó que, habida cuenta que la Iglesia Católica creía que muchos muertos no eran santos y que estaba en veremos su destino final, o sea, se iban al purgatorio, la Iglesia instauró el Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre, que era el día en que se celebraban misas para que la gente orara, para que sus familiares muertos se fueran más rápidamente al cielo y se convirtieran, digamos, en santos, ¿no? Es una costumbre católica que cuando llega a México, pues sí, entra en contacto con los pueblos indígenas. Hay fragmentos, por ejemplo, donde Motolini habla de con qué gusto recibieron los indios el hecho de que la Iglesia Católica celebrara un Día de Todos los Difuntos. Motolini dice que lo hacen igual que los europeos, llevando ofrendas y no sé qué. Lo que sí dice es que sustituyen el vino por chocolate, que es algo muy simpático. Y luego, no quiero hacer la historia más reciente de esto porque estoy dominando mucho la palabra, pero básicamente se ha convertido en una fiesta ya no religiosa. Es como el neopaganismo mexicano, que ahora eso es lo que nos da identidad mundialmente, aunque es muy, muy reciente esta forma que tenemos actualmente de celebrar a los muertos así, de salir a la calle y de disfrazarnos todos. Es reciente eso. Eso es bastante reciente. Sí, tan reciente, querido Manuel, que pues en realidad es una mezcla de lo que se impulsó como si fuera una tradición muy arraigada, cuando en realidad estaba muy dispersa, pero desde el sexenio el primer sexenio, que fue el de Lázaro Cárdenas, se le dio, sobre todo por los rituales tradicionales de Pátzcuaro, como una connotación de identidad nacional, no regional, sino nacional. Y entonces se empezó a propiciar la aparición de una serie de bienes como el pan de muerto, las calaveras de azúcar, por doquier. No ocurría así hace 100 años y menos antes. Es decir, cada región, como cada cultura, ha tenido a lo largo de la historia su manera de rememorar a sus muertos y de construir una esperanza transmundana. ¿Cómo podemos seguir en comunicación? Ahora, ¿qué ocurre con la manera a lo que se refería Pablo contemporáneamente? Pues hay una influencia muy marcada de las tradiciones anglosajonas que obedecen no a Hollywood. Más bien, eso es una consecuencia de largas tradiciones de la víspera de Todos los Santos, en que los demonios salen para amedrentar. Siempre hay la idea de que el mal está tratando de vencer al bien, pero los santos tienen que venir. Entonces, the evening of the All Hallowed, se abrevia en Hallow Evening, Halloween, es el origen de la palabra, se asocia obviamente con la festividad de Todos los Santos, es la víspera de Todos los Santos, y en México se celebraba mucho más el 2 de noviembre, se conmemoraba. Ahora resulta que son 3 días. No, ya es todo el fin de semana. Hoy ya estaba pidiendo Halloween medio mundo. Yo quedé mal con 4 niños porque me dijeron que iban a ir 30 y fueron 34. Entonces, bueno, a ver qué cacahuates podemos sacar. Pero bueno, es muy bonito, es muy grato. Hay un gran entusiasmo. Y hay otra cosa que, a ver, si bien el desfile de Día de Muertos no es una larga tradición, se ha convertido en una costumbre. Se convertirá en una tradición que surgió por James Bond. Por James Bond. Con el grupo Tambuco tocando y la Catrina y Mojigangas, una mezcla. Pero mira, y luego el cine, la película Coco. Eso te iba a decir. Sí, el cine, vaya, por que supuesto. genera, digamos, es que así como impacto global. No deja de haber quien se queja. Pero las tradiciones también se inventan en algún momento. Claro, también. Pero hay quien se queja o se les da cuerpo, de que en México se adopten tradiciones, costumbres, hábitos estadounidenses. Pero también en Estados Unidos
se festeja el 5 de mayo, se come guacamole, el aguacate. El Día de Muertos también en Estados Unidos, a la mexicana tiene una enorme... Absolutamente, absolutamente. O sea, ya ha permeado allá también. Sin duda. Gabriel. Pues ya me dejaron muy poco, la verdad. ¿Cómo? No, si estamos listos para escucharte, ahora sí tiene... All Hallows Eve, como dice Sergio, es la conjunción de la fiesta de Todos los Santos, que el Papa, pues ante el martirio de tantos cristianos anónimos, pues decidió juntarlos a todos, ¿no? En una sola celebración. Ahí están todos los santos, eran fundamentalmente los mártires, en efecto llevados a la muerte por los emperadores romanos, ¿no? Y de mayo los trasladó a diciembre. Pero hay un antecedente todavía más antiguo, que es la festividad celta denominada el Samhain. El Samhain significaba el periodo que va desde la última cosecha a que empiezan las sombras a dominar el mundo, ¿no? Viene el invierno. Entonces el mundo se transforma y en esa transformación aparece una energía que solamente en esta época del año ocurre. Porque la barrera, la frontera que hay entre la vida y la muerte, entre los vivos y los muertos, se hace más delgada. Entonces aparecen los muertos por un día y vienen al mundo de los vivos. Era dable también que los vivos visitaran el mundo de los muertos, pero más bien se transformó en una visita de los muertos que vuelven ese día, ¿no? Y además en este Samhain se les ponían ofrendas, ¿no? A los espíritus que venían, ¿no? Pero dentro de esos espíritus había de todo, no solo buenos, había también espíritus malos, ¿no? Por eso también aparecen brujas en esta época de la noche de brujas, ¿no? No es el aquelarre de Macbeth, como decía Sergio hace rato, pero sí, aparecen las brujas. Entonces, en los umbrales de las puertas, parte de las ofrendas eran para que las brujas o los malos espíritus se ahuyentaran. Es decir, ya te di tu donativo, ya vete, por favor, ¿no? Y de ahí surgió el famoso trick or treat, ¿no? Que es lo que dicen los niños cuando piden los dulces. Este Samhain que vino a la América, pues por los inmigrantes, tanto irlandeses como escoceses, que son los celtas, se instaló en los Estados Unidos como una fiesta de ese tipo. Sí. Y se empezó a conmemorar hasta que se transformó, junto con el Día de Todos los Santos, preludio de los fieles difuntos, también en la fiesta de muertos, que eso ya sí nos atañe directamente a los mexicanos, ¿no? Sí. La celebración. Dicen que los mexicanos, bueno, Matus Moctezuma dice que en el mundo prehispánico la vida y la muerte eran una parte de la misma dualidad, la parte de la misma dialéctica, ¿no? Lo cual tiene mucho que ver, y hay que decirlo de paso, con el Evangelio, ¿no? Cuando Cristo dice esa parábola de que a no ser que el grano de trigo que cae en la tierra se muera, no va a generar vida, ¿no? Nisi granum frumentum cadens in terra mortum fuerit. Entonces, de la muerte se genera la vida. Y era como lo entendían en esta dialéctica. Entonces, esta suerte de veneración que tenemos los mexicanos por la muerte, convivimos con ella, dormimos con ella, nos burlamos de ella. ¿Y festejamos a la muerte? La festejamos. Sí. Lo que pasa, yo estoy de acuerdo ahí con Octavio Paz y otros que han dicho que no es tanto que nos burlemos de la muerte, sino que le tenemos tanto miedo que nos produce una angustia que la transformamos en un festejo. El disimulo. Exactamente, la transformamos en un festejo colectivo porque en realidad sí le tenemos mucho miedo a la muerte. No es que pues, la calaca nos... Como cualquier otro ser humano de cualquier otra... No tenía por qué ser cualquier distinto, otra época, ¿no? Somos exactamente iguales. Pero sí somos de las naciones que más festeja o se ríe, bueno, a ver, de la muerte. No ¿O no? Sé. ¿O es un tema que, digamos, cada quien tropicalizado a su tiempo y a su espacio, pero ocurre en otros lugares del mundo? Lo cierto es que, digamos, todas las culturas, todas las naciones necesitan inventar o tener una manera de enfrentarse a la muerte, ¿no? Pero bueno, pues digamos, incluso para cualquier monoteísta, no solamente para los católicos o los cristianos, pues, ¿qué es la muerte? Solo es la continuación de la vida por otros medios, digámoslo así, ¿no? Citando un poco a Clausewitz. O sea, no podemos decir que no tengan relación con la muerte los cristianos que van a las iglesias y ven el cuerpo de Cristo muerto en la cruz. O sea, digamos, todos la muerte es una realidad que, de hecho, lo que sí es cierto es que en el mundo contemporáneo cada vez la rechazamos más. De hecho, en el mundo antiguo, pues todo el mundo se acostumbraba a ver muertos. Hoy, la mayoría de las personas en las ciudades hemos visto muy pocos muertos. Muchos no han visto nunca a un muerto. Incluso podemos contar cuántos muertos hemos visto, la mayoría de nosotros. De retratarlos a los muertos y guardar las fotografías.
Y antes eran las máscaras fúnebres. Así es. Claro. Ahora, y las reliquias, o sea, la adoración de las reliquias. Ahora, nada más una cosa singular de la celebración de Día de Muertos que también hay que entender, y tiene que ver con lo que mencionaba Sergio. Los panteones fueron decomisados por el gobierno a la iglesia en el siglo XIX. Y además, a partir de Lázaro Cárdenas y todo esto, se prohibió ya definitivamente que los cristianos entraran a sus muertos en Camposanto, en las iglesias o en los atrios de las iglesias. Y entonces la gente estuvo obligada para visitar a sus muertos a ir a los panteones, que ahora ya no eran de la iglesia, que ahora eran civiles. Entonces le dio, deliberadamente o no, pero le dio a la fiesta un tinte completamente distinto que lo que era la celebración tradicional, que era una celebración religiosa. Totalmente. Ahora, tú preguntabas, Manuel, hace un momento, si México tiene una especial manera, yo creo que sí, de conmemorar y de hacer justamente, porque conmemorar significa memorar con, es decir, recordar conjuntamente, ¿no? Porque hay un cúmulo de tradiciones, hay idiosincrasia, hay muchísimo colorido, hay muchísimos aspectos contrastantes, desde los llantos de plañideras hasta una celebración opípara. Entonces, digamos, la parte colorida ya fue retratada en el año 1931, cuando Eisenstein hizo su Que Viva México, película que no alcanzó a editar completamente a Eisenstein. Pero Eisenstein fue asesorado por intelectuales que ya estaban en el nacionalismo revolucionario. Estaban en el nacionalismo, pero ya es la idea de que hay una máscara, se quita la máscara, ya está la máscara de la muerte. El disimulo, como bien decía Octavio Paz, es un rasgo característico de la idiosincrasia mexicana. Pero pensemos si es nuestro caso único. No lo es. Ya en la mitología griega, recordemos que Hades, o Plutón para los romanos, raptó a Perséfone, la hija de Deméter, una diosa de la tierra que se asocia con los cultos de fertilidad. Y Proserpina, o Perséfone, se convierte en la esposa de Hades y vive en el inframundo. Pero una vez al año vuelve y el regreso de Perséfone a la tierra es lo que alegra tanto a su madre Deméter que brotan de nuevo las cosechas. ¿No? Entonces es una renovación de los ciclos de la vida y como sabemos, la muerte es cualquier cosa menos una vivencia. No, es decir, es un gran misterio, es inevitable, y frente al misterio, ¿qué hacemos? Nos aproximamos de distinta manera. México lo hace de una manera muy variada, muy rica, muy sustanciosa y muy cambiante. Está en perpetuo movimiento todo esto. Hace 20 años nadie iba al centro de Coyoacán, ahora vayan al centro de Coyoacán y los muertos van a ver lo que es, ¿no? Es imposible. Pero fíjate, hablando de los propios griegos, Safo, que oía también mucha gente hablar de la importancia de la muerte y no sé qué, decía, miren, si la muerte fuera algo positivo, los dioses no serían inmortales. Eso lo decía la poetisa Safo, que me parece una maravilla. Si fuera algo bueno, los dioses no serían inmortales. Pues claro. Bueno, pero esa búsqueda de la inmortalidad a través de la muerte que viene desde siempre, pues los egipcios tenían toda la confianza de los faraones de que enterrados de esa manera iban a sobrevivir a la muerte y se iban a instalar en la eternidad, ¿no? Hasta sus gatitos eran embalsamados. Y los emperadores chinos igual. O sea, claro, y México no es la excepción, ¿no? Porque también el culto a las almas, el alma es inmortal, el cuerpo no. Entonces la muerte, en efecto, uno no puede, como dicen, llegar sano hasta la muerte porque tiene que enfermarse para morir. Pues lo mismo, ¿no? Este tránsito hacia la inmortalidad, hacia la eternidad, significa que tienes que morir. Es decir, la muerte vista como un tránsito entre este mundo y otros, depende de las culturas, depende de las religiones que se tengan en cuenta. Y el gran interrogante que queda a partir de ahí, es decir, ¿qué hay? ¿Hay un más allá? ¿No hay un más allá? Bueno, esto ahí depende, cabe todo, ¿no? Cabe la creencia de cada quien y como creencia es respetable.
no vivencias. Lo que dice la ciencia. Quienes se han aproximado al fenómeno de la muerte científicamente, hayan rasgos comunes en los momentos de agonía, reminiscencias, pero no sabemos. ¿Qué hay después? ¿Qué hay más allá? El único personaje que aparentemente fue al más allá y regresó al más acá fue Orfeo, en la mitología griega, y no le fue nada bien al regresar. Nada bien. No pudo comunicar la vivencia de estar en el reino de los muertos. Es incomunicable, es inefable. Nadie ha vuelto para contar. Entonces claro, se amargó y echaba a perder las fiestas. Era un aguafiestas hasta que lo mataron. Las Ménades Pero era un gran músico, ¿no? Eso sí, claro. Claro, así llegó al inframundo. Exacto, domeñando al cancerbero. Claro, seduciendo a todos con su música. Y adormeciendo a Caronte, etcétera, apaciguando las fugas. Pero no es explicable la vivencia del más allá. Epicuro, para seguir con los griegos, decía, bueno, pero si no sabemos qué es la muerte, entonces no tiene sentido tenerle miedo a la muerte. Yo creo que es una racionalización, porque el común de los mortales le tenemos miedo a la muerte. Claro, y es lo lógico, sobrevivencia, ¿no? claro. Y además, pues tus genes. Quizás el miedo a lo desconocido, ¿no? Claro, pero si es desconocido, ¿por qué le tienes miedo? A lo mejor hasta yo es estoy mejor. de acuerdo. Una cosa es decirlo y la otra es vivirlo o morirlo. Querido Sergio, gracias. Muchas gracias. Gabriel, gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana. Acá nos vemos el lunes. Pásenla muy bien.